Ahí está. Bien, buenas tardes. Vamos a seguir en realidad, ¿no?, con lo que es metabolismo, y ahora nos vamos a meter de lleno en las rutas metabólicas. Por eso todo lo que vimos hasta las clases pasadas es muy importante que ya lo tengan muy en cuenta, porque justamente vamos a repetir lo que son intermediarios metabólicos, cómo las rutas metabólicas se empiezan a implicar entre sí, y cómo esto es importante para entender cómo las moléculas se comienzan a catabolizar o anabolizar en relación a lo que es el entorno celular, ¿sí? Bien, hoy vamos a tratar de ver el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones, ¿sí? Y en el intermedio vamos a ver un poquito de cómo la glucosa se puede aprovechar, de qué forma se puede almacenar, y después, cuando terminemos la asignatura, ya en la última parte, vamos a volver a retomar este tema, porque tiene una importancia fundamental en justamente una patología que es de carácter epidémico, que es la diabetes, ¿sí? Y que es, ¿por qué digo que es carácter epidémico? Porque hace varios años que se viene una gran cantidad de incrementación en todo lo que respecta a lo que son los pacientes diabéticos, pacientes que ustedes van a ver en la consulta, porque justamente en esto van a tener pacientes que lamentablemente pasan a veces por un tema de amputación de miembros inferiores. Es muy común en la diabetes que ustedes encuentren en la consulta, y me ha pasado de ir a hacer tratamiento kinesiológico y justamente encontrarme con pacientes diabéticos, pacientes que les han apuntado un dedo de un pie, o un miembro inferior, ¿sí?, todo desde la rodilla hacia abajo, y van a ver que es una enfermedad emergente que está causando en el mundo una gran epidemia. Es la primera vez que en el mundo se le da justamente a la diabetes el rótulo, una enfermedad que no es infectocontagiosa, sigue el rótulo de epidemia. Bien. Fíjense que, por ejemplo, ahora como estamos en este escenario de la pandemia, justamente los individuos de riesgo son los obesos, hipertensos, diabéticos, porque justamente la enfermedad de base hace de que también sean incluidos en estos factores de riesgo. Bien, no me detengo más en esto y comienzo con justamente la presentación de hoy. Cuando uno tiene en cuenta la oxidación de los hidratos de carbono, ¿sí?, junto con la oxidación de otras moléculas, vamos a ver que, ustedes si recuerdan lo que vimos en la última parte de la clase de metabolismo, dijimos que había ciertas etapas, ¿sí?, que eran caracterizadas por, primero, la degradación de las macromoléculas hasta moléculas sencillas. En este caso, podemos hablar, por ejemplo, del almidón. Cuando el almidón es ingerido, usted come una galletita, por ejemplo, ¿sí?, o pan, ¿sí?, estas moléculas de alto peso molecular, que están conformadas únicamente por glucosa, son hidrolizadas ya en la boca, como primer órgano de la digestión, y muy importante, por una enzima que se denomina alfa-amilasa. Esto vayan anotándolo porque no está acá, es parte de lo que ya tienen que saber, de lo que vienen con anatomía, pero lo vuelvo a refrescar porque después impacta justamente en lo que tienen que ver los parciales o los finales, ¿sí? Esta amilasa, esta enzima salival, fragmenta las moléculas, de almidón en ciertas estructuras que se denominan dextrinas, ¿sí?, que son unidades de glucosa de aproximadamente 4 a 10 monosacáridos, ¿sí?, unidos entre sí. Como esta degradación, esta primer degradación es tan importante, es fundamental que la saliva no solo actúe como un factor
humectante y la formación del bolo alimenticio, sino que además promueve la hidrólisis de los hidratos de carbono. En este caso, el almidón en forma mayoritaria. Ustedes recuerdan que también consumimos azúcares, por ejemplo, sacarosa, que es la unión de glucosa y fructosa, ¿sí? Pero en este caso, las moléculas de glucosa que van a llegar al estómago y luego van a ser internalizadas en el intestino para poder terminar de fragmentarse en moléculas de glucosa, reciben una segunda amilasa, pero ahora generada por el páncreas. Ustedes recuerden que el páncreas, que es un órgano que tiene dos funciones, una función de tipo endocrina, que es la que secreta insulina, glucagón y somatostatina, y una función endocrina, que es la que, endocrina que secreta insulina, somatostatina y glucagón, y una función exócrina que secreta lo que se llaman los jugos o líquidos o secreciones pancreáticas, sinónimos. Que justamente esta amilasa es una enzima que ahora es menos potente que la amilasa salival, pero que justamente termina de degradar estas dextrinas a moléculas de glucosa y junto con sodio es absorbida en el intestino a nivel del duodeno. Muy importante toda esta parte que dije hasta ahora, ¿sí? Que no está acá, pero que se resume en el primer párrafo que habla justamente de la degradación, ¿sí?, de este almidón. Ahora, cuando estas moléculas de glucosa entran al torrente circulatorio, son internalizadas ahora en las células que necesitan glucosa, gracias a la acción de la insulina, como una hormona, ¿sí?, que lo que promueve justamente es la absorción de glucosa a nivel celular. Las células que utilizan glucosa la pueden almacenar en forma de un polisacárido propio denominado glucógeno. El glucógeno se almacena en el hígado y en el músculo, como glucógeno hepático y glucógeno muscular. ¿Hasta acá estamos? Ahora, todo esto que dije hasta ahora hace de que la glucosa en las células pueda ser oxidada, se pueda degradar, aprovechar para la síntesis de ATP, en dos versiones. Una oxidación a nivel de sustrato o una oxidación a nivel de las mitocondrias, una fosforilación oxidativa, en donde la glucosa, vamos a ver que puede entrar dentro del espacio mitocondrial, en la matriz mitocondrial, en un ciclo denominado ciclo de Krebs, ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo del ácido cítrico. Sinónimos, lo van a encontrar de las tres maneras. Krebs, por Hans Krebs, que es el que describe el ciclo. Ciclo del ácido cítrico, porque el primer intermediario que se forma es el ácido cítrico. Y como el ácido cítrico es un ácido que tiene 3 grupos carboxílicos, también se le dice ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Por eso son sinónimos, ¿sí? En este ciclo de Krebs, muy importante porque lo vamos a volver a ver en lípidos, lo vamos a ver en proteínas, ¿sí? Es un ciclo como una caldera, que habíamos hablado en la clase pasada, que actúa a nivel anfibólico. Es decir, tenía una función netamente catabólica, es decir, la oxidación del piruvato hasta moléculas directamente de dióxido de carbono y el aprovechamiento energético para formar moléculas de NAD y de FAD y GTP. Y por otro lado, intermediarios metabólicos en el ciclo que sirven para otras rutas metabólicas. De ahí el carácter anfibólico, ya que no solo se oxidan las moléculas para poder obtener intermediarios y ulteriormente energía, sino que además utiliza esta ruta para otros intermediarios que son utilizados en otros ciclos, como por ejemplo el ciclo de la urea. ¿Sí? Bien. Esto hace de que en la última etapa o etapa 3, los intermediarios metabólicos puedan ceder sus electrones que son capturados
en el ciclo a la cadena transportadora de electrones. Y desde ahí que se pueda realizar la síntesis de adenosín trifosfato gracias a un mecanismo en el cual, por un gradiente de protones del espacio intermembrana al espacio de la matriz mitocondrial, se utiliza para poder bombear estos protones y, por último, que ahí se realice la síntesis de ATP. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, sigo. Ahí tienen las tres fases, ¿sí? Las mismas que acabo de describir, por eso no me voy a retener esta filmina. Pero algo muy importante, que como Krebs es una caldera y utiliza combustible, el ácido pirúvico puede derivar no solo de la glucosa, sino de otras fuentes, como por ejemplo, puede derivar del glicerol, puede derivar de aminoácidos, etc. Ya lo vamos a ver a todo esto. Hoy me voy a detener solamente en la glucosa, pero no solo la glucosa es la única fuente que puede alimentar Krebs, ¿de acuerdo? De ahí que en las mitocondrias, como organelas que se especializan en la generación de energía, de ahí que se haga la, digamos, la similitud entre una mitocondria y una central energética. Esto da la cuenta de que estas organelas u orgánulos son los encargados de promover la síntesis de ATP a nivel mayoritario en las células, ¿sí? El ATP también se puede sintetizar a través del sustrato, es decir, en el citoplasma, pero la cantidad de ATP que se puede obtener de esta manera es muy ínfima, ya que justamente la acción mitocondrial favorece a la generación de una gran cantidad de energía, no solo de los hidratos de carbono, sino también de los lípidos. De ahí que yo había mencionado que tanto los hidratos de carbono como los lípidos actúan como una fuente energética y esto se utiliza para generar justamente la energía necesaria para todo el trabajo metabólico, ¿sí? Ciclo de Krebs, ¿sí? El ciclo de Krebs es una ruta que tiene la particularidad de tener reacciones de óxido-reducción, en donde el carbono va a ser el elemento principal que termine desde la glucosa, ¿sí?, de una estructura de 6 carbonos a una estructura en la cual se van a ir desprendiendo moléculas de carbono, átomos de carbono en forma de moléculas de dióxido de carbono, que es lo que terminamos exhalando con la expiración, ¿sí? Si ustedes tienen en cuenta el ciclo que hubiera en anatomía a nivel de lo que ocurre con la inhalación y exhalación de los gases, inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. El oxígeno es necesario, y lo vamos a ver ahora, justamente para que se pueda producir la fosforilación oxidativa a nivel mitocondrial, ya que utiliza oxígeno como último aceptor de electrones. La cadena transportadora de electrones mueve los electrones dependiendo de un potencial electroquímico y termina recibiendo o aceptando el oxígeno, de ahí que se diga que el oxígeno en las mitocondrias es el último aceptor de electrones. Importante esto, ¿eh? Esta vía hace de que justamente tanto los hidratos de carbono, los lípidos o los aminoácidos culminen en esta caldera para la síntesis de moléculas de energía, en este caso, la molécula de adenosín trifosfato. Ahí tienen el ciclo de Krebs, ¿sí? Si vemos el ciclo de Krebs, fíjense que el ciclo de Krebs, no quiero por favor, ¿sí?, no quiero por favor que este ciclo lo sepan de memoria. Lo único que me importa es que este ciclo, cuando lo veamos a ver ahora más adelante, es una introducción, este ciclo lo veamos como una estructura en la cual se van a formar moléculas de NAD,
una molécula de FAT y una molécula de GTP en este ciclo, ¿sí? No es para que lo sepan de memoria. ¿Hasta acá estamos? ¿Sí? Bien. Tiene que voy a cambiar un poquito de filmina. Profe, Sí, tengo una consulta. sí, decime. ¿Podrías repetir qué molécula forma el ciclo de Krebs, por Sí, igual favor? ya lo vamos a ver más adelante, eso, quédate tranquilo. Pero Bueno, se bueno, forman por favor, gracias. 3 NAD, un FAD y un GTP. Repito, 3 NAD, Gracias. un FAT y un GTP. Eh, acá. Bien, ahora vamos a esto. Ahora que aclaré eso, vamos a poner esto. A ver, un segundo. Quiero ver si es... Esto. Ahí está. Bien. Entonces, vamos a meternos de lleno ahora justamente en el metabolismo de los hidratos de carbono. Ahora que entendimos esto, cuál es el fin ulterior de justamente el ciclo de Krebs, que es un ciclo importante, que después lo vamos a ver, la idea es cómo poder entender cómo llegamos a esto, ¿sí? Ahora, fíjense que yo les di el núcleo central del metabolismo, ¿m? Porque justamente Krebs es anfibólico, y todas las moléculas que son oxidadas pasan generalmente por Krebs. Y además Krebs sirve como un ciclo para ciertos precursores metabólicos que son necesarios. Bien, ahora, dentro de lo que dije al principio, de la internalización de los hidratos de carbono, cuando son absorbidos a nivel intestinal, culminan llevando justamente glucosa a todas las células. Vamos a ver que hay células que necesitan sí o sí glucosa. ¿Por qué? Justamente porque la glucosa es utilizada de forma directa y no almacenada. Un ejemplo es el tejido nervioso. Las células nerviosas necesitan en forma directa glucosa. Les puede haber pasado alguna vez que en un entrenamiento de alto rendimiento se marearon, ¿sí? Hicieron un cambio, ¿sí? Justamente de los hidratos de carbono a los lípidos y sienten ese switch como en los motores cuando se pasa de gas a nafta, ¿sí? Lo mismo. Nuestro combustible a nivel del sistema nervioso prioritario es la glucosa. En forma secundaria se pueden utilizar los cuerpos cetónicos. De ahí la importancia de la glucosa a nivel circulatorio, ¿sí? Esto es más o menos lo que vimos la clase pasada, ¿sí? Las rutas metabólicas están totalmente indicadas, y fíjense cómo la glucosa actúa como un metabolito intermediario que puede seguir dos rutas. Una es la que yo acabo de decir, la oxidación, y la otra, también la mencioné, es el almacenamiento. ¿Por qué? Porque nuestras células, cuando se cargan de hidratos de carbono, lo almacenan. Lo almacenan en forma de un metabolito propio que se denomina glucógeno. Lo tienen ahí arriba. La formación de glucógeno se denomina glucógeno génesis. La destrucción o hidrólisis de glucógeno se denomina glucógenolisis. No confundan ahora, de ahora en adelante, porque vamos a ver, por ejemplo, hablar de gluconeogénesis. Gluconeogénesis es formación de glucosa a partir de otros esqueletos, ¿de acuerdo? Como por ejemplo, ¿sí? Los aminoácidos que son gluconeogénicos, que puedan formar glucosa a partir de estas estructuras, estos esqueletos de carbono, cuando no hay glucosa y es necesaria. Glucógeno, ¿sí? Para ser bien claro. El glucógeno es almacenado tanto en el hígado como en el músculo.
y es una molécula que se almacena a un corto plazo, es decir, que se hidroliza rápidamente. Y si ustedes estamos hablando, por ejemplo, de lo que es fisiología deportiva, en muy poco tiempo el glucógeno se hidroliza. Yo ahora, por ejemplo, si hago entrenamiento, en muy pocos minutos el glucógeno se va a acabar, ¿sí? Y va a ser reemplazado, vamos a ver después, por los lípidos, ¿sí? Por ejemplo, en una carrera, ¿sí?, donde uno hace, por ejemplo, 12, 14, 16 kilómetros o más, ¿sí?, los hidratos de carbono se agotan rápidamente y luego son reemplazados por los lípidos, ¿sí? Muy importante esto. Ahora, en lo que se llama la vigilia o el sueño nocturno, o en momentos en los cuales no ingerimos alimentos, cuando la glucosa comienza a descender en un nivel, las células hepáticas son alertadas de esta falta de glucosa y pueden llevar glucosa a la sangre. Ojo, en el caso del músculo, el músculo no puede llevar glucosa a la sangre. Pregunta importante, ¿está claro? ¿Qué puede hacer? La puede utilizar in situ, la puede utilizar en el músculo, pero no la puede drenar al torrente circulatorio. El hígado, sí, ¿de acuerdo? Ahora, cuando las células se cargan de glucosa, tanto hepática como musculares, van a almacenar esta glucosa en forma de glucógeno. Muy importante, muy importante. Para que esto ocurra, cuando la glucosa entra a las células cotransportadas por sodio, para mantener el gradiente químico de glucosa y que la glucosa siga entrando, la glucosa se debe fosforilar. Primer punto importante. Justamente porque la glucosa fosfato que está dentro de la célula no es la misma glucosa que la que está afuera, que no tiene el grupo fosfato. De ahí que al fosforilarse, automáticamente la glucosa pueda seguir entrando, porque si entrara glucosa y en algún momento el gradiente se estancara, es decir, la concentración de glucosa fuera de la célula fuera igual que la que está dentro, la glucosa dejaría de entrar. Con lo cual, para que se mantenga el gradiente electroquímico, fíjense que la glucosa se tiene que fosforilar y de alguna manera se gasta un grupo fosfato, es decir, un ATP que se transforma en ADP, para poder activar a la glucosa y que ahora la glucosa activada pueda ser almacenada como glucógeno. ¿Sí? Muy importante este punto. Con lo cual, fíjense que la glucogenogénesis y la gluconeogénesis son pautas de rutas anabólicas que están de alguna manera limitadas por el consumo y el aprovechamiento de la glucosa dentro de las células. El organismo es muy sabio y las células también, y si justamente la internalización de glucosa es tan importante que debe ser almacenada, ¿sí?, su hidrólisis no es necesaria. De ahí que yo les dije en la clase pasada que las rutas metabólicas y catabólicas están reguladas por enzimas que por fosforilación o desfosforilación actúan regulando estas vías catabólicas y anabólicas. Punto muy importante. Bien, un intermediario metabólico importante justamente en la degradación de la glucosa y de otros compuestos metabólicos es el ácido pirúvico, que también vamos a ver. El ácido pirúvico a nivel, por ejemplo, del músculo, cuando hay anaerobiosis, es decir, cuando hay algún ejercicio que es anaerobio, sin oxígeno, por ejemplo, levantamiento de pesas, ¿sí?, en ese contexto, la célula lo que hace es transformar el ácido pirúvico obtenido por glucólisis, que ya lo vamos a ver, en ácido láctico. Y ustedes habrán tenido, en algún momento habrán escuchado, que el ácido láctico cuando se acumula en el músculo provoca dolor. ¿Por qué? Porque se acumula como cristales de ácido láctico y hay que hacer un ejercicio de un rendimiento mucho más bajo y aeróbico para que ese justamente ácido láctico se remueva del músculo
y vaya al hígado para su reconversión. Muy importante porque esto se denomina ciclo de Core, en donde el ácido láctico ahora es transformado otra vez en ácido pirúvico en el hepatocito y es reutilizado. En la conversión de estas dos moléculas actúa una enzima que se denomina lactato deshidrogenasa o LDH y lo hace en presencia de NAD, ¿de acuerdo? Como tienen ahí en la filmina. Muy importante porque esta enzima es a veces, ¿sí?, caracterizada cuando hay destrucción metabólica a nivel celular, por ejemplo cardíaca, porque justamente es una de las enzimas que se utiliza para poder determinar, ¿sí?, la aparición y la prolongación y convalecencia de un paciente infartado. Las tres enzimas son la CPK, creatinfosfoquinasa, la glutámica oxalacética, la GOT y la LDH. Tres enzimas que actúan con el perfil cardíaco para determinar un infarto, ¿sí? Bien, glucógeno. Glucógeno génesis, ¿sí? El glucógeno, recuerden, que es un polisacárido conformado únicamente por moléculas de glucosa. Y es altamente ramificado, a diferencia del almidón, que es pobremente ramificado. Esto hace de que el glucógeno se almacene con una mayor cantidad de agua, ¿de acuerdo? Con lo cual lo hace una molécula que no solo almacena moléculas de glucosa, sino que también retiene agua. Muy importante también para el deporte esto, ¿sí? Muy importante también para el deporte, ¿sí? Ahora, en el caso de la función prioritaria a nivel celular, es poder o bien abastecer al músculo de glucosa in situ, o bien a nivel hepático, poder llevar glucosa a la sangre cuando no hay glucosa y es necesaria. Cuando el umbral bajo de glucosa, que son aproximadamente 70 miligramos por decilitro de glucosa sanguínea, desciende por debajo de esto, y ya por encima de las 50 miligramos o 40 miligramos por decilitro entramos en lo que se llama hipoglucemia, ¿de acuerdo? Muy importante porque un coma hiperosmolar es mucho más complicado de revertirlo que un coma hiperosmolar, ¿sí? Cuando hay hipoglucemia es mucho más complejo cuando hay hiperglucemia, ¿sí? Ahora, como no todas las células pueden almacenar glucosa, las células que ustedes tienen que recordar que almacenan glucosa son el tejido hepático y el tejido muscular, ¿sí? El tejido muscular, recuerde que lo cubre sus necesidades in situ, en cambio el hígado mantiene los niveles de glucosa en este parámetro de referencia que es de 70 a 100 miligramos por decilitro en un paciente en su función normal, ¿sí? Cuando no es enfermo, cuando no tiene diabetes o no tiene síndrome metabólico. Profe, pero una pregunta, Sí, lo decime. almacena en forma de glucógeno, De ¿no? ¿O glucógeno, de exactamente, sí. De perfecto. glucógeno. El almacenaje es en forma de glucosa. Las células utilizan glucosa siempre, está claro. Si la glucosa entra dentro de la célula y hace falta y no hay, por ejemplo, no hay abundancia de glucosa, es utilizada, es oxidada. Pero si sobra, se forma, ¿sí?, directamente una reserva, un almacenamiento de glucógeno, tanto hepático como muscular. Esto ocurre en todos los mamíferos y en los peces, por ejemplo, también se almacena glucógeno. De ahí que, por ejemplo, el tejido, cuando, por ejemplo, el animal se sacrifica, desciende los niveles de glucógeno y por eso desciende el pH a nivel muscular. ¿Está claro esto? Es muy importante el glucógeno porque es una reserva de hidrato de carbono que es necesario, por lo que dije recién, recordar, para el tejido nervioso, ¿sí? Bien, ahora, como el hígado, sí. Básicamente en una actividad física, que Sí. bueno, inicialmente se empezaría a usar la fosfocreatina primero, y después cuando se entra en glucólisis anaeróbica, ¿a qué se le echa mano primero? ¿Al glucógeno muscular o a la glucosa sanguínea? No, en realidad el músculo lo utiliza en situ, recordá eso. Ahora, si el músculo lo agotó, va a utilizar el que viene del hígado, y si se acaba el del hígado, va a utilizar los lípidos.
¿Está claro esto? Es un orden de prioridad. Primero, si está glucosa, usa glucosa porque vas a ver que es mucho más fácil poder hidrolizarla y entrar la Krebs. Los lípidos, vamos a ver ya más clases más adelante, requieren una ruta metabólica que se denomina beta-oxidación, que es mucho más compleja, pero que provee más energía. ¿Está claro esto? Es decir, los lípidos, a pesar de que son un recurso a mediano plazo, proveen más energía porque son cadenas mucho más largas. Vos recordás que los ácidos grasos tienen entre 8 y 20, 22 átomos de carbono. La glucosa siempre tiene 6. Entonces, si vos comparás un ácido graso de 20 carbonos, ¿sí? De 24 carbonos, 6 por 4, 24, tenés 4 glucosas, ¿entiende esto? Es decir, que la cantidad de energía que obtenés por mol de ácido graso es muy superior a la cantidad de glucosa, pero la glucosa es el combustible de preferencia, ¿se entiende? Y fundamentalmente para las células nerviosas, o para los eritrocitos que no tienen mitocondrias. ¿Quedó claro esto? Perfecto, pero entonces desde lo muscular, primero utilizaría la reserva de glucógeno y después, si El se que viene de la agota... sangre, el que puede entrar de la sangre, ¿sí? Porque Perfecto, gracias. justamente el hígado lo va a drenar. El hígado, una vez que bajó, a ver, esto es un poquito más complejo, pero cuando la célula detecta que no hay glucosa, automáticamente hace la glucogenolisis, es decir, rompe glucógeno para que justamente se lo pueda llevar a la sangre, ahora porque hay un gradiente, porque en la sangre no hay y en la célula hepática sí, se lo lleva a la sangre y una vez en la sangre se internaliza en las células para poder aprovecharlo. ¿Está claro? ¿Se entiende? Perfecto, ¿Sí? perfecto, gracias. Y Sí, fíjate sí. que, por ejemplo, a pesar de que el hígado tiene una masa considerable, como la masa muscular es más importante el glucógeno a nivel muscular que a nivel hepático. Pero la única controversia es que el músculo no lo puede llevar a la sangre, lo tiene que usar in situ. ¿Tá? Hay, por ejemplo, vos pensá esto, hay músculos que funcionan constantemente. ¿Cuál es un músculo que no tiene descanso? Que no para nunca. Músculo cardíaco. El cardíaco, no para nunca. La célula es autoexcitable, ¿sí? No es una célula que tenga descanso. ¿Se entiende esto? Hay músculos que entran en reposo, ¿sí? Hay músculos que, por ejemplo, vos no te das cuenta porque es musculatura lisa, que uno no la mueve voluntariamente. Los músculos que ocupan, por ejemplo, toda la digestión. Peristaltismo es una forma en la cual, ¿sí?, el bolo alimenticio va desde la boca hasta el estómago y de ahí al intestino y pasa por todo el intestino y vos no tenés, ¿sí?, la facultad de realizar movimientos peristálticos. Uno no se da cuenta de toda la energía que se gasta en la digestión y es uno de los recursos que utilizan los nutricionistas para hacerte bajar de peso, por ejemplo. ¿Sí? Que consumas alimento cada 3 horas de un bajo poder calórico, pero en el fenómeno de digestión estás gastando energía. ¿Se entiende eso? ¿Queda claro? Perfecto, gracias. Bien, entonces, glucógeno, génesis, formación de glucógeno. El primer paso es, de alguna manera, poder convertir a la glucosa 6-fosfato, que es la que yo dije, que entró a la célula y se fosforiló en glucosa 1-fosfato. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la glucosa 6-fosfato es el combustible de la glucólisis, es decir, la oxidación de la glucosa. Acá no quiero hacer eso, no quiero entrar a una vía de tipo catabólica, quiero entrar a una vía anabólica, con lo cual, fíjense que para esto tengo que convertir la glucosa 6-fosfato en glucosa 1-fosfato, es decir, cambiar con una mutasa, ¿sí?, el fosfato de la posición 1 a la posición 6, para que la enzima reconozca ahora esta glucosa y en vez de aprovecharse esta glucosa para la glucólisis, se utilice para la glucogenogénesis. Dos vías, ¿sí?, que son dos rutas que están directamente relacionadas, pero que son contrarias. ¿Se entendió este concepto? Entonces, una vez que la glucosa 6-fosfato es convertida a glucosa 1-fosfato, entra en la vía de la glucogenogénesis. Para esto, tiene que transformarse en
UDP glucosa, es decir, tiene que agregar justamente una base nitrogenada. Para esto, el UTP, que es similar al ATP, para que lo puedan ver energéticamente, exciende un grupo pirofosfato, es decir, 2 moléculas de pirofosfato, y se transforma en UDP glucosa. Una que proviene de la glucosa y otra que proviene del UTP. Es decir, acá hay que gastar energía. Y esto me recuerda que en las vías anabólicas, ¿qué se gastaba? Energía. Por eso decimos que esta es una vía anabólica y no catabólica. ¿De acuerdo? Ahora, no quiero que sepan algunos nombres, pero algunos nombres sí son necesarios, pero que ustedes recuerden cuando estudian que tienen que ver justamente con el proceso metabólico. Por ejemplo, en este paso fíjense que enzima actúa una glucógeno sintasa, es decir, una enzima que promueve justamente la síntesis de glucógeno, que es el primer paso. De ahí que se van a empezar a agregar a una cadena preexistente, o vamos a ver qué pasa si no, moléculas de glucosa, y se va a empezar a formar una estructura lineal. Pero esto no queda así, sino que hay una enzima que se llama enzima ramificadora, que lo que hace es, a partir de estas estructuras lineales, comenzar a ramificar. De ahí que se forman ovillos muy voluminosos de glucosa, de ahí que se diga que el glucógeno es altamente ramificado. ¿Entienden la diferencia? Fíjense que el almidón justamente es una lineal y algunas ramificaciones, en cambio acá no. Acá hay una estructura lineal que se va ramificando a medida que va creciendo. De ahí que se hacen enlaces de alfa 1,4 lineales o alfa 1,6 ramificados. Y esto es como un árbol con sus ramas, en donde las glucosas se almacenan en esa molécula de glucógeno y van a quedar en gránulos hasta ser utilizados. ¿Se entendió? Ahí tienen la síntesis en su contexto. La glucosa, que es lo que le dije, pasa a glucosa 6-fosfato. Esta es la forma, por favor, en la cual la glucosa, una vez que entró a la célula, se pueda mantener el gradiente de glucosa y que la glucosa pueda seguir entrando. Y hay una diferencia que la tienen que buscar ustedes, se las voy a preguntar en la próxima clase. ¿Cuál es la diferencia entre la glucoquinasa y la exoquinasa? Búsquenla, por favor. La clase que viene se las voy a preguntar, ¿sí? Las dos enzimas hacen lo mismo. Las dos enzimas fosforilan a la glucosa, de glucosa a glucosa 6-fosfato, con el gasto de ATP y la utilización de magnesio. De ahí que, fíjense que actúa como un cofactor enzimático. Recuerden las clases pasadas, revisión de lo que ya vimos, ¿sí? Con lo cual ahora una mutasa, se las dije recién, una fosfoglucomutasa, transforma la glucosa 6-fosfato en glucosa 1-fosfato. Ahora recién interviene esta base nitrogenada, la uridina trifosfato, y se transforma en uridina difosfato con una glucosa pirofosforilasa, eliminando ahora los dos grupos fosfato, uno proveniente del UTP y el otro proveniente de la glucosa, formando UDP glucosa. Y ahora, si hay glucógeno preexistente, si lo hay, ¿sí?, comienzan a estructurarse estructuras lineales y ramificadas por la glucógeno sintasa y por la enzima ramificante. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué ocurre si no hay glucógeno? Porque esto es como si uno dijera, yo tengo una pared de ladrillos, bárbaro, ¿sí? Comienzo a poner ladrillos a partir de los que están. ¿Y si no están? ¿De dónde parto? Si no tengo, si no hay nada, si se acabó toda la glucosa en forma de glucógeno. Para eso, existe una proteína, acá tienen un secreto, fíjense, glucosa exoquinasa y la glucoquinasa, ¿qué pasa? ¿Sí? Van a ver algo después, búsquenlo, qué pasa con estas dos enzimas, dependiendo la célula en la cual se encuentran.
Busquen esa diferencia porque es importante. Profe, Sí, ¿podrías volver a repetir la primera diferencia que había que buscar para la clase que viene, que no llegué a esta. anotar? ¿Cuál es la diferencia a nivel celular, que la van a encontrar así, de la glucoquinasa y la exoquinasa? ¿En qué células encontramos estas enzimas? ¿De acuerdo? Hay una diferencia, quiero que la busquen. ¿Sí? Bien, y te hago una pregunta más, Sí. que no es sobre la clase, sino ¿qué pantalla estás compartiendo, profe? Pues yo sigo en la diapositiva 8 del primer Power desde A hace ver, bastante. perdón, puede ser. Perdón. Igual va a quedar en el video, creo, porque está grabando. Espero. Para. Puede ser. Menos mal que me avisaste. ¿Ahí? ¿Se ve? Yo sigo en la misma, no sé si los chicos... Para. Ah, ahí está, ahora sí, ¿Ahí está? gracias. ¿Sí? Y ahora sí. Puede ser, capaz que a mí me pasó. Igual de la charla sigan las filminas, porque les dejo las filminas para que la entiendan, ¿sí? De lo que dije, sigan las filminas. Yo las filminas las utilizo más que todo para hablar. Igual esto recuerden que siempre tienen que estudiar el libro, porque esto es un resumen. Yo lo utilizo para dar la clase. No estudien nunca de las filminas porque generalmente se pierde información. Es más seguir la charla que otra cosa. Pero bueno, ahí está. Disculpen, pero no me di cuenta de cambiar la pantalla cuando cambié la presentación. No importa. Bien, entonces, repito, cuando el glucógeno se forma dentro de las células y es almacenado, si no hay glucógeno, y esto es a veces una pregunta de examen, necesita una base. La base es una proteína denominada glucogenina, que si no me equivoco está acá adelante. Ahí la tienen. La glucogenina, ¿sí?, es una estructura que cuando no hay glucógeno presente, actúa como si fuera una base para que se pueda sintetizar a partir de esta molécula, moléculas de glucógeno. ¿Está claro esto? Entonces, porque la pregunta que se hicieron los científicos es ¿qué pasa cuando el glucógeno se agota? Cuando no hay más dentro de la célula. Interviene esta proteína denominada glucogenina. ¿Está claro? De ahí que a partir de la glucogenina, cuando no hay, se comienza a sintetizar glucógeno de novo, es decir, de nuevo, y se forme la glucógeno génesis a partir de la nada cuando no hay glucógeno. ¿Está claro esto? Importante esto. Bien, al revés, glucogenólisis. La glucogenólisis ahora es la destrucción de glucógeno cuando es necesario. Entonces, vamos a suponer que ustedes consumieron alimentos a las 7 de la mañana. Son las 4 de la tarde y solamente tomaron un café amargo, no pudieron tomar otra cosa. Van a encontrar que comienza ya a haber, ¿sí?, la glucogenólisis hepática, que es la que va a llevar el glucógeno a glucosa y la glucosa a la sangre. ¿Está claro? Es decir, la vía distinta, la vía ahora de hidrólisis del glucógeno, una vía catabólica, ¿de acuerdo? De ahí que ahora esto se da cuando hay descenso de glucemia, cuando hay, ¿sí?, una merma por debajo de los 60-70 miligramos por decilitro a nivel de la glucosa que se encuentra en el sistema circulatorio, ¿de acuerdo? Primero se degrada, ¿sí?, por una cuestión lógica. Si voy a podar un árbol, comienzo con las ramas y luego comienzo con el tallo. Entonces, primero, la enzima desramificante, fíjense al revés, ¿sí?, lo que hace es romper los enlaces que se encuentran en alfa 1,4 y 1,6, y una glucógeno fosforilasa rompe los enlaces alfa 1,4, fosforila, porque la glucosa está sola ahora, la fosforila, ¿para qué? Para que pueda entrar en la glucólisis, ¿de acuerdo? Muy importante. Entonces, primero se degrada a nivel hepático para poder llevar glucosa a la sangre. Posteriormente, en el músculo se va a utilizar, pero ojo, no la puede llevar a la sangre. El músculo no la puede llevar a la sangre.
solamente el hígado. Y para esto se necesitan dos enzimas. Una enzima que se denomina glucógeno fosforilasa, que rompe los enlaces alfa 1,4 y fosforila la glucosa, y una enzima desramificante que va a romper los enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6, ¿sí? Ambas enzimas son necesarias para que se produzca la glucogenólisis. A nivel hormonal está regulado por tanto la insulina en forma directa, ¿sí? La internalización de glucosa y el aprovechamiento también de las grasas, vamos a ver después, ¿sí? Y a nivel del glucagón, en forma inversa, la glucogenólisis y el aprovechamiento de la glucosa, ¿de acuerdo? Fíjense que ahí tiene la filmina, que la insulina es estimulada ¿cuándo? Justamente cuando aumenta la glucosa. En los pacientes porque puede haber dos tipos, en los pacientes que no hay insulina, diabéticos tipo 1, o que hay insulina pero no puede ser blanco, diabéticos tipo 2, el aumento de la glucosa no permite que la glucosa entre a la sangre y eso promueve las enfermedades que se dan a través de esta patología que es la diabetes, porque la glucosa en realidad causa estragos a nivel del sistema nervioso, a través del sistema ocular, a través del riñón, etc. Es decir, una enfermedad silente, porque el enfermo no siente síntomas hasta que es tarde, ¿de acuerdo? Hasta cuando entra en fallo hepático, tiene que ser dializado, o que queda ciego, o que tienen que apuntarle miembros porque la glucosa ha hecho estragos en los miembros. El pie diabético es uno de los peores síntomas del diabético. ¿Está claro esto? Bien. Y fíjense que también pueden actuar la adrenalina y la noradrenalina, igual que el glucagón, porque son enzimas que actúan, son hormonas, perdón, que actúan cuando justamente hay disminución de la glucosa en la sangre debido justamente al ejercicio cuando se necesita, ¿sí? Ahí tienen una filmina que les muestra, por ejemplo, qué es lo mismo que dije recién. Cuando hay altos niveles de glucosa, a nivel pancreático se sintetiza insulina y esto promueve la utilización de glucosa por las células o la formación de glucógeno, y forma inversa, cuando hay bajos niveles de glucosa a nivel pancreático, se promueve la liberación de glucagón, que actúa ahora directamente degradando glucógeno y utilizando los niveles de glucosa a nivel circulatorio, ¿sí? Muy importante, muy importante. ¿Por qué? Pregunta, ¿por qué siempre uno dice que el hígado puede llevar glucosa a la sangre y el músculo no? Porque justamente hay una enzima que se denomina glucosa 6-fosfatasa, que está presente en el hígado, pero está ausente en el músculo. De ahí que cuando ustedes vieron recién, la glucosa, ¿sí?, necesita de este grupo fosfato para diferenciarse de la glucosa normal. Ustedes recuerden, las quinasas ponen grupos fosfatos, las fosfatasas los excinden, los sacan. Entonces, la glucosa 6-fosfatasa lo que hace es cortar el grupo fosfato del carbono 6 y dejar a la glucosa ahora sola, que como en el torrente circulatorio, recuerden esto, no está, ahora puede salir de la célula y llegar al torrente circulatorio. ¿Se entendió? ¿Quedó claro esto? Es importante eso, que lo vean. Porque es inverso al camino que yo dije hoy. Sí, te escucho, pregúntame. Que entonces lo que hace esta enzima es degradar el fosfato que se adhirió a la glucosa. Exactamente. Y ahora la glucosa 6-fosfato, vos acordate una cosa, ¿qué dijimos hoy? Si yo tengo glucosa en el torrente circulatorio y entra a la célula, para poder mantener el gradiente, es decir, para que siga entrando, la fosforilo. Entonces, la glucosa 6-fosfato no es lo mismo que la glucosa que estaba afuera. ¿Se entiende esto? Al ser cosas distintas, la glucosa sigue entrando. Mientras haya insulina, la glucosa va a seguir entrando, ¿tá? Ahora, como el camino ahora es inverso, lo que tengo que hacer es sacar glucosa de la célula para poder llevarla al circulatorio. La glucosa 6-fosfato,
que se escindió del glucógeno, porque acuérdate que hay una enzima que la fosforiló en el grupo 6 ahora, en el carbono 6, y ahora lo que tengo en la célula es su abundancia de glucosa 6-fosfato proveniente del glucógeno, glucogenólisis. Ahora esa glucosa 6-fosfato, para poder entrar al torrente circulatorio, se tiene que transformar en glucosa. Porque lo que falta en el torrente circulatorio es glucosa, no la hay. Entonces, ahora esto va a aumentar los niveles de glucosa a nivel del sistema circulatorio sanguíneo. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Esta es una pregunta generalmente de parcial o de final. ¿Sí? Justamente esta enzima que está presente en el hígado y no en el músculo es la consecuencia de que el hígado pueda drenar glucosa a la sangre y el músculo no. ¿Quedó claro? Importante esto, ¿eh? ¿Sí? Bien, tema central. Glucólisis. ¿Qué es la glucólisis? Lisis es ruptura, glucosa. Es decir, la glucosa se va a oxidar hasta transformarse en moléculas de dióxido de carbono, ¿sí? En la última etapa. La primera etapa, la glucólisis, culmina con 2 moléculas de 3 carbonos. Es decir, si la glucosa tenía 6, se va a cortar en 2 moléculas de 3. Pero en este paso, que uno podría pensar que es como una tijera que la corta a la mitad, no es así. Porque acá ya se obtiene energía. Ustedes van a decir, ¿cuánta energía? La mínima. Porque acá se obtiene una muy pequeña cantidad de energía. Y para que esto ocurra, y esto por favor empiecen a grabarlo, en las vías oxidativas normalmente, para que una molécula se oxide, primero se tiene que activar. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué para romperla y oxidarla y obtener energía la tengo que activar? Porque la célula de esta forma puede regular lo que tiene que oxidar y lo que no tiene que oxidar. De ahí, yo no les voy a entrar muy en todas las enzimas porque no me interesa, ¿sí? Tampoco a ustedes, pero sí recuerden que las vías metabólicas están reguladas en puntos en los cuales los caminos de ida y de vuelta están regulados para una alta eficiencia metabólica. ¿Qué quiere decir esto? Que la célula es económicamente eficiente. Si tiene que oxidar para obtener energía es porque no tiene otro recurso. ¿De acuerdo? Si no, no lo va a hacer. Con lo cual, por eso se supone que evolutivamente en estas vías metabólicas, que uno a veces cuando se pone a estudiar estas cosas, se pone a ver qué tan maravillosa es la química molecular, porque realmente que esto ocurra en todas las células, desde las bacterias hasta nosotros, quiere decir que estas vías metabólicas se han conservado ancestralmente porque son ¿qué? Eficientes. ¿De acuerdo? Porque tienen lo que se llama en ecología fitness, éxito biológico. Y esto se da porque la célula no va a intervenir energía si después no la va a recuperar. ¿Está claro? Esto es como si ustedes hicieran una inversión, pero no a ciegas, sino que saben que van a invertir, no en este país, por favor, pero saben que van a invertir para después ganar. ¿Se entendió? Porque en este país es al revés. Una gente acá que invierte, después pierde. ¿Sí? Bien. Ahora, esto ocurre en el citoplasma celular. A diferencia de Krebs, por lo que vimos recién y que vamos a terminar la clase que viene, que ocurre solamente en la matriz mitocondrial. Diferencia fundamental. La glucólisis ocurre en el citoplasma. Por eso que las células que no tienen mitocondrias, las bacterias, pueden hacer glucólisis, igual que nosotros. ¿Quedó claro? Muy importante eso. Ahora, por eso dice tanto en las células eucariotas como procariotas. De ahí que lo expliqué. ¿Tá? Las procariotas son las bacterias. Ahora, mediante esta degradación, para llegar a piruvato tenemos 2 etapas. Algunos autores consideran 3. ¿Sí? Para hacerlo resumido vamos a considerar 2. Una fase preparatoria en donde se tiene que intervenir dando energía, pagando
lo que les dije recién, y una fase de beneficio o rendimiento energético en donde se recupera la energía que de alguna manera se puso, y por eso los autores consideran una fase más, yo acá la voy a hacer junto, en donde se gana un poquito más. ¿Quedó claro? Entonces lo podemos dividir en 2 o en 3, como lo quieran estudiar. Si lo divido en 2, fase preparatoria y fase de beneficios o de rendimiento energético, ¿de acuerdo? En donde acá en esta segunda fase se recupera lo invertido y se gana un poquito más, ¿sí? En la fase preparatoria se gastan ATP, se gastan 2, y en la fase de beneficios se recuperan un total de 4. Es decir, si hacemos el balance energético, en toda la glucólisis se pueden ganar solamente 2 ATP, porque 2 se gastaron, ¿sí? Y 4 se recuperaron. Pero además se ganan 2 NAD, que vamos a ver después cuando veamos ciclo de Krebs, cadena transportadora, que estos NAD también sirven para la síntesis de ATP. Por cada NAD voy a ganar 2,5 ATP, versión moderna. Es decir, que con los 2 NAD que tengo ahí, voy a ganar 5 ATP. Pero solamente a nivel mitocondrial. Las células que fermentan solamente se quedan en este punto. Bueno, acá tenemos las fases de la glucólisis, ¿sí? La glucosa que teníamos en las células, ¿sí?, se transforma en glucosa 6-fosfato, ¿de acuerdo? Ahora, la glucosa 6-fosfato, fíjense que acá se gastó un ATP. Primer ATP, porque ¿se acuerdan que teníamos en la sangre glucosa? En la sangre teníamos glucosa. Y dijimos que cuando la glucosa entraba a la célula teníamos 2 destinos. Si abundaba la glucosa, glucogenogénesis. Si faltaba, glucólisis. ¿De acuerdo? El punto regulatorio es el mismo. Transformar la glucosa que entró en glucosa 6-fosfato. Mantiene el gradiente y puede o bien entrar en la glucólisis o bien ser el punto de partida de la gluconeogénesis, de la glucogenogénesis. ¿Se entendió hasta acá? Con lo cual este punto es común a las 2 vías. Ahora, si falta energía, entramos en glucólisis directamente, porque justamente al no sobrar tengo que romperla. Esta glucosa, que ahora se transforma en glucosa 6-fosfato, tiene este grupo fosfato en una posición en la cual no es favorable, porque no es simétrica. Por ende, se va a transformar con una mutasa en una fructosa 6-fosfato. Es decir, recuerden que la fructosa y la glucosa son isómeros, en donde justamente la glucosa tiene un grupo aldehído y la fructosa tiene un grupo cetónico, dejando el carbono 1 libre, muy importante. Con lo cual ahora, un segundo paso es transformar esta fructosa 6-fosfato, agregándole un segundo ATP, mírenlo ahí, en una molécula llamada glucosa 1,6-bifosfato. Tiene 2 fosfatos, ¿sí? Esta molécula, mírenla por favor, es simétrica. Si ustedes ven la primera molécula que tienen acá, no es simétrica. En cambio, la que tienen en el apartado donde dice glucosa, fructosa 1,6-bifosfato, es totalmente simétrica. ¿La alcanzan a ver todos, por favor? Y ahora esta molécula que es simétrica se va a romper. El tema es que cuando se rompe, no se rompe por igual. Se rompen 2 moléculas distintas. Una molécula que es el gliceraldehído 3-fosfato y otra molécula que es la dihidroxiacetona fosfato. Pero, como la molécula que tiene que entrar para poder llegar a piruvato es solamente la molécula de gliceraldehído 3-fosfato, la dihidroxiacetona se transforma en otra molécula de gliceraldehído 3-fosfato. Con lo cual, balance. A través de esta ruta metabólica, la incorporación de la glucosa gasta 2 ATP. Síganme con el cuento, ¿sí? Muy importante, no me importan las enzimas, ¿sí? Pero se gastan 2 ATP para una vía de activación. Y esto culmina en 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Esta fase es la fase preparatoria, ¿sí? Acá hay una aldolasa, las aldolasas lo que hacen es romper, justamente, romper
una molécula en dos, ¿sí? Es muy importante a nivel muscular las aldolasas, ¿sí? Y culmina esta vía, ¿sí?, parcial de la glucólisis con dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. ¿Hasta acá se entendió? Es decir, que fíjense que hasta acá se gastaron 2 ATP. Muy importante. ¿Está? Díganme si no entendieron de algo de lo que dije, así puedo seguir. Porque es muy importante que lo vengan hasta acá. Recuerden que no me importa el nombre de las enzimas, ¿sí? Solamente lo que me importa es que entró la glucosa, se fosforiló, luego se volvió a fosforilar, es decir, se agregaron 2 fosfatos para que quede una molécula simétrica, importante, y luego poder ser escindida en 2 moléculas que, a pesar de que no son simétricas, terminan siendo un intermediario común. ¿De acuerdo? Es decir, que una molécula de 6 se forman 2 de 3. Ahora, la ruta que sigue la voy a hacer para el gliceraldehído 3-fosfato, pero recuerden que son 2, es decir, que lo que se diga se multiplica por 2. ¿Sí? Acá tienen como la dihidroxiacetona-fosfato se transforma en gliceraldehído 3-fosfato por una enzima que se denomina triosa fosfato isomerasa. Es una enzima que lo que hace es transformar ahora el grupo cetónico en un grupo aldehído, nada más. Es lo único que hace. Bien. Ahora, una vez que el gliceraldehído 3-fosfato entró en la vía catabólica de ahora de rendimiento o recurso de aprovechamiento energético, que es lo mismo, una serie de pasos importantes va a ser de que el gliceraldehído 3-fosfato que está acá, ¿sí?, se transforme ahora en una molécula intermediaria que va a aprovechar la energía del grupo fosfato que entra, estos 2 fosfatos que entran. ¿Para qué? Para que ahora, como no hay gasto de energía, el aprovechamiento que ya tiene la molécula transforme un NAD en un NADH. ¿De acuerdo? Que es uno de los que vimos en la diapositiva pasada que se podía obtener mediante la glucólisis, ¿sí? Este NADH, recuerden multiplicarlo por 2, justamente porque son 2 gliceraldehídos, ¿sí? El próximo paso incorpora ADP, que forma ATP. La serie de pasos ulteriores hace de que la molécula de gliceraldehído 3-fosfato se transforme en, primero, bifosfoglicerato, luego en fosfoglicerato, y luego en fosfonol piruvato. Y este termina en piruvato con una segunda molécula de ATP. Es decir, que por cada molécula de gliceraldehído 3-fosfato se forman 2 ATP y un NAD. Por lo cual, si gastamos 2 ATP de entrada y recuperamos 4 ATP más 2 NAD, el balance energético son 2 ATP y 2 NAD, solamente, porque gastamos 2 al principio. Ahí tienen la misma vía, la etapa sí, preparatoria, la etapa de beneficios, tienen un resumen de la información, y fíjense que por cada molécula de glucosa se forman 2 piruvatos, muy importante porque van a entrar en Krebs, 2 ATP y 2 NAD. ¿Quedó claro? Pregunten si no entendieron algo. No me importan estos nombres, solamente que sepan el resumen y lo que se forma en cada una de las fases, que se gastan 2 ATP acá, que acá se recuperan 4, porque es 2 por 2, y que se forman 2 NAD. Muy importante porque esto va a servir después para la cadena transportadora de electrones, ¿sí? Acá tienen lo mismo. Las enzimas regulables, lo que les dije hoy, la glucoquinasa, ya la nombré hoy, es muy importante acá, porque es justamente una vía regulatoria. La fosfofutoquinasa es otro punto regulatoria, una enzima principal, son las que están acá, y esta enzima, la piruvatoquinasa, también es regulable, porque justamente si llegamos hasta acá, esto puede seguir otra vía. No entrar en Krebs. ¿Está claro? Estos puntos que están acá
son los puntos regulables, que son los que tienen que recordar. El resto son las enzimas que actúan en cada punto de la conversión de una molécula de glucosa a 2 moléculas de ácido pirúvico o piruvato, que es su sal. ¿Quedó claro? ¿Preguntas hasta acá? Así puedo terminar. Bien. Glucogenogénesis. Hay más de una vía. Yo lo voy a simplificar a esto para justamente la competencia y la capacidad que necesitan ustedes, nada más. ¿Qué ocurre cuando no hay glucosa? Una de las respuestas sería utilizamos los lípidos. Pero yo les dije recién que hay ciertas células, como los eritrocitos, por ejemplo, o las células nerviosas, que necesitan sí o sí glucosa, ¿sí? Con lo cual hay que hacer un switch y hacer glucógenogénesis, formación de glucosa de novo, a partir de otros esqueletos carbonados, ¿sí? Por eso es el mecanismo que utilizan las células, ¿para qué? Para poder sintetizar glucosa a partir de cuando no la hay. Van a leer por ahí que las plantas pueden utilizar los ácidos grasos para una vía de Krebs. Nosotros no. ¿De acuerdo? Nosotros podemos usar los ácidos grasos para otras vías, pero no para justamente la vía de Krebs a nivel del ciclo de Calvin, que eso es solamente para las plantas, por eso dice para los heterótrofos. Esa es la diferencia, ¿sí? Esta vía puede suministrar glucosa cuando no la hay, cuando no es ingerida con la dieta, cuando en algún momento de, por ejemplo, falta de glucosa es necesaria para los tejidos que les mencioné, ¿sí? Y comparte alguna de las, ¿sí?, de las rutas que vimos recién en la glucólisis, ¿sí? Por eso hay pasos que son de alguna manera los mismos pasos, pero en forma reversible, ¿sí? Y que se determinan en forma irreversible cuando ya siguieron y no se puede volver para atrás, ¿sí? Por eso que la gluconeogénesis es una ruta de tipo anabólica, es síntesis de glucosa. Y esto ocurre a través de parte del ciclo de Krebs. De ahí que utiliza el oxalacetato a partir del ácido pirúvico, y esto va a ocurrir en la mitocondria. Por esto, para poder justamente evitar estos pasos que pueden ser irreversibles, tanto la glucogenogénesis como la glucogenolisis están reguladas por las mismas enzimas, ¿sí? Fíjense, la síntesis de fosfonolpiruvato, que lo vimos más arriba, utiliza de alguna forma la conversión del piruvato en fosfonolpiruvato, por eso le dije que era un punto regulatorio, y es así que se va a dar cuando los requerimientos de ATP son bajos en la célula y de alguna manera se necesita poder, ¿sí?, energético. De ahí que justamente esto va a ocurrir cuando el fosfonolpiruvato se va a convertir en la fructosa 1-bifosfato. Fíjense que esto lo tienen arriba en el punto de la vía regulatoria. También la conversión de la fructosa 1,6-bifosfato en fructosa 6-fosfato. Esto ocurre porque este paso justamente es reversible. Y también la formación de glucosa a partir de glucosa 6-fosfato, cuando justamente se puede cortar ese grupo fosfato y llevar, ¿sí?, glucosa a la sangre a través del hígado y del riñón. Ahí tienen las vías regulatorias. Fíjense que ambos vías, la glucólisis y la glucogenogénesis, están reguladas por las mismas enzimas, ¿sí? La hexoquinasa, ¿sí?, es totalmente contraria a la glucosa 6-fosfatasa. La fosfoglucokinasa es contraria a la fructosa 1,6-bifosfatasa, ¿sí? Por eso estos 3 puntos que yo les marqué acá son los puntos regulatorios, que son los que tienen que recordar, solamente estos. Bien, último, destinos del piruvato. ¿De dónde proviene el piruvato? Una vía que ya vimos es la glucólisis, ¿sí? Es una vía preferencial. En condiciones aeróbicas, el piruvato entra en Krebs y termina siendo escindido en moléculas de dióxido de carbono y dando la energía para la síntesis de ATP, ¿sí? Pero además, puede servir el piruvato
en la vía anaeróbica para la formación de ácido láctico, ya lo mencioné anteriormente, ¿sí? Y también en las bacterias puede servir para la formación de otros productos, como por ejemplo el etanol, dada ¿sí? esta frase que se dice fermentación alcohólica, en donde las bacterias o los hongos pueden fermentar los azúcares para formar etanol. Los aminoácidos también pueden servir para formar piruvato, y las moléculas de ácidos grasos terminan en acetil-CoA, no forman piruvato. Recuerden esto. Las moléculas, muy importante, las moléculas de ácidos grasos se escinden en moléculas de 2 carbonos, no de 3. De ahí que no forman piruvato. Y para entrar en Krebs utilizan la vía de acetil-CoA y no la vía del piruvato. ¿Sí? Una vía que sí tienen las plantas por el ciclo de Calvin, pero que los heterótrofos no la tienen. Bueno, esta es la fermentación, el reciclaje del NAD y NADH, ¿sí? La fermentación constituye de alguna manera también la formación de NAD, porque vieron que la enzima transforma el piruvato en lactato y promueve la formación de NAD. Y esta vía forma el NAD, que vamos a ver la clase que viene, cómo puede entrar por un sistema de lanzadera en el interior mitocondrial y poder formar ATP, ¿sí? Además del NAD que se forma en Krebs. La fermentación alcohólica, que es la que mencioné recién, en las bacterias o en los hongos, a partir del piruvato y dióxido de carbono puede formar, por ejemplo, acetaldehído, y esto forma etanol como un producto mayoritario y gases, ¿sí? La láctica, que es la que ocurre en el músculo, que es la que les dije hoy, actúa con una enzima, que es la lactato deshidrogenasa, que el piruvato y el NAD, que se produjo en la glucólisis, lo transforma en lactato y NAD+. El ciclo de Cori ya lo mencioné, cómo el ácido láctico a través del ejercicio intenso se puede acumular en el músculo como cristales de ácido láctico, que es lo que duele cuando uno hace algo que hace mucho que no hacía, ¿sí? Y esto transforma de alguna manera, ¿sí?, el ácido pirúvico en ácido láctico. Para poder removerse, necesita ir al hígado y transformarse nuevamente en ácido pirúvico, ¿sí? El ciclo de Cori es un ciclo que reconvierte otra vez el ácido láctico en ácido pirúvico. Creo que acá ya se colgó. Espera que voy de vuelta. Igual acá les quería mostrar, sí, en la última. Sí, acá. Bien. Van a encontrar, que no sé por No qué. se ve nada, Daniel, ¿eh? Sí, Porque esperen estaba- que estoy tratando de refrescar pantalla. Ahí está, ahora sí. ¿Ahí se vio? ¿Sí? No. Pongan F5, a ver. Porque en teoría... Ah, Ahí yo lo sí. estoy viendo ahora. Ahí está, sí. Bien, van a encontrar, ¿sí?, en el final de las filminas, ¿sí?, en PDF, esto, que son videos que necesito que vean, ¿sí? Tiene la energía de la célula, glucólisis fase 1, glucólisis fase 2, ¿sí? Por favor, mírenlos para la semana que viene. Son muy resumidos, muy interesantes. Van a más o menos tener el mismo diálogo que les dije a ustedes, no hablan muchas enzimas, sino de los productos mayoritarios, y son muy claros en relación a lo que les dije yo y a lo que tienen que saber para el resto de la asignatura, ¿sí? Bien, hoy a las 3, recuerden que tienen la revisión del parcial. Por favor, traten de participar para ver en qué se equivocaron, y para los que aprobaron, bueno, siguen adelante en camino, y los que no, después tendrán la opción de recuperatorio. ¿Está claro? Buenísimo, profe, Sí, bueno, gracias. nos vemos a la tarde, y si no, para los que no puedan, la semana que viene. ¿De acuerdo? Una pregunta, Sí, profesor. decime, sí. Este tema está
¿Se puede ver en el libro del Feducci? En el Feducci, sí. Ah, bien, Recuerde bien, que bien. no quiero que sepan los nombres de todas las enzimas, ¿sí? Solamente las que actúan como puntos regulatorios. Esas sí me interesan, ¿sí? Porque justamente son las que hacen el interruptor para que se active una vía y se desactive la otra. ¿Está claro? Eso es muy importante. ¿Está? Daniel, ¿Sí? ¿te puedo hacer una pregunta cortita? Sí, decime. Que no me quedó claro. El piruvato, el destino del piruvato, si entra a ciclo de Krebs o se transforma en ácido láctico, va en dependencia de la presencia de La oxígeno. cantidad de oxígeno en la célula, ¿sí? O si las células tienen mitocondrias o no. Si no tienen O sea, pero mitocondrias, no pueden usar Krebs. ¿Está claro? Porque Krebs es mitocondrial. Las o enzimas, sea, sí. es en el citosol, entonces hasta el piruvato en el proceso es en Por eso el. yo dije, acuérdate, la glucólisis ocurre en el citoplasma o en el citosol, como lo quieras llamar, es lo mismo. ¿Está? Pero Krebs ocurre únicamente dentro de las mitocondrias. A ver, si vos lees un poquito más a profundidad, vas a encontrar que las bacterias también pueden oxidar y no tienen mitocondrias. ¿Cómo lo hacen? Porque tienen los sistemas que yo voy a mencionar en la clase que viene, estos citocromos adheridos a la membrana. ¿Tá? Es un sistema mucho más rudimentario, mucho más antiguo, obviamente, a nivel evolutivo, porque las mitocondrias no existían. Se supone que las mitocondrias tienen un antecesor, digamos, ¿sí? De una célula procariota que pasó a ser parte de una célula más evolucionada, que se habla de teoría endosimbionte. Pero recordad que Krebs ocurre únicamente en las mitocondrias, no en el citosol. En el citosol ocurre la glucólisis, ¿tá? La glucólisis ocurre en el citosol. Ahora, el piruvato, una vez que quedó ahí, tiene dos vías. Si no hay oxígeno en el músculo, por ejemplo, estás haciendo pesas, no hay oxígeno, ¿sí? Porque estás haciendo, ¿sí? Musculación. No hay oxígeno a demanda, entonces utiliza la vía anaeróbica. ¿Está claro? O en las células que no tienen mitocondrias o que no tienen capacidad de oxígeno, cuando hay deuda de oxígeno. Salís a hacer deporte y hay ejercicio anaeróbico, entonces como no hay oxígeno tenés que entrar en la vía anaeróbica. ¿Está claro? Ahí al piruvato no le queda otra que entrar en la vía de ácido láctico para poder obtener energía. ¿Se entendió? Ahora, de alguna Sí, perfecto. manera, el piruvato, si hay oxígeno, entra en Krebs. Directamente. ¿Sí? Que Claro, puede entrar por la perfecto. vía glucolítica o puede entrar por otras vías. No tiene que ser solamente. La vía preferencial, si vos me decís, es la vía glucolítica, sí, obviamente. Porque es la mayoritaria. ¿Sí? Todo perfecto. Sí, sí, gracias. ¿Quedó entonces? Bien. Lean del Feducci, por favor. Recuerden que el Feducci después atrás tiene un resumen que es muy interesante porque toca los puntos principales del tema. ¿Sí? O sea, no lean solamente el resumen, a esto me refiero. Lean el capítulo y después lean el resumen. ¿Sí? Bien. Nos vemos Sí. semana que viene. Gracias, Darío. Hasta Nos luego. vemos. Chao. Chau, chau. Chao, profe.